Mientras la Segunda Guerra Mundial arrasaba Europa, Estados Unidos se convertía en la fábrica del mundo. Todo el país producía por y para la guerra. Lejos de las bombas y de la amenaza del eje, la industria norteamericana vomitaba un sinfín de aviones, tanques, blindados, barcos de guerra, armas y todo lo necesario para que los aliados ganasen la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, son pocos los que saben cómo Estados Unidos llevó a cabo este proceso. ¿Qué hicieron los estadounidenses para, en unos pocos años, convertirse en la indiscutible potencia mundial? ¿Cómo se despertó el gigante dormido norteamericano? ¿Cuáles fueron las claves de su éxito? Pues venga, pónganse cómodos que enseguida lo vamos a ver. En la década de 1930, Estados Unidos se encontraba en medio de la Gran Depresión, la peor crisis económica en la historia del país. Esta depresión económica empezó en 1929, con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York, en un fenómeno conocido como el crack del 29, del cual, dicho sea de paso, tenéis un vídeo en el canal. La Gran Depresión tuvo efectos devastadores para la economía estadounidense. Mucha gente lo pasó muy mal. El desempleo llegó a cifras récord, alcanzando el 25%, y millones de personas perdieron sus hogares y sus ahorros. Para combatir esta depresión, el gobierno de Franklin Delano Roosevelt implementó una serie de programas y reformas conocidas como el New Deal. Estas medidas incluyeron la creación de empleo a través de proyectos de obras públicas, la regulación de la industria financiera y el apoyo a los agricultores. El New Deal no estuvo mal, pero aquello tampoco fue la panacea. Por ello, cuando la Segunda Guerra Mundial estalla en septiembre de 1939, la situación en Estados Unidos no estaba tampoco para echar cohetes. Y nunca mejor dicho. En 1940, justo antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, la economía aún estaba recuperándose. La producción industrial era baja y el desempleo seguía siendo un problema importante. Así que entre que la economía no iba muy allá y que en Europa la guerra estaba siendo muy intensa, con millones de muertos, en Estados Unidos no estaban muy decididos a entrar directamente en el conflicto. Y es que el gobierno de Estados Unidos había visto una oportunidad en la guerra. La caída de Francia y la amenaza alemana sobre Reino Unido tenían al gobierno de Estados Unidos muy preocupado, así que los norteamericanos decidieron matar dos pájaros de un tiro. La idea fue firmar un acuerdo con los gobiernos aliados llamado Lend-Lease, en inglés, o préstamo y arriendo en español. Este acuerdo permitía a los Estados Unidos suministrar equipos militares, materias primas y otros bienes esenciales a los países que luchaban contra las potencias del eje, con la condición de que estos bienes fuesen devueltos o compensados después de la guerra. Este acuerdo se volvió mucho más importante 3 meses después de su firma, cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja para invadir la Unión Soviética. Fue entonces cuando la industria estadounidense comenzó a producir a todo trapo para los soviéticos, que carecían de los recursos industriales y logísticos necesarios para sostener una guerra prolongada contra Alemania. A partir de octubre de 1941 comenzaron los envíos de material y ayuda económica a la Unión Soviética. Y estos envíos incluían 1. Material militar. La Unión Soviética recibió alrededor de 14.000 aviones y 7.000 tanques, entre otros equipos. 2. Los soviéticos también recibieron suministros industriales y logísticos, como por ejemplo material ferroviario, repuestos, maquinaria industrial y equipos de construcción esenciales para mantener las líneas de suministro y la producción bélica. Y 3. Por último, pero no por ello menos importante, los soviéticos también recibieron un montón de alimentos y materias primas como gasolina, acero, aluminio y otros materiales críticos para la industria de guerra soviética. Vamos, que de la noche a la mañana, la industria de Estados Unidos se tuvo que comenzar a expandir y operaba al máximo de su capacidad. De esta forma, los estadounidenses dijeron adiós a sus problemas de paro y también a su economía estancada. El problema es que todo se torció en diciembre de 1941, momento en el que los japoneses atacaron la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, metiendo a Estados Unidos de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando la maquinaria industrial norteamericana despertó aún más y se convirtió en algo masivo nunca jamás visto hasta entonces. La primera gran medida del gobierno estadounidense en guerra fue el Acta de Producción de Guerra, que otorgaba al gobierno de los Estados Unidos el poder dirigir la economía de una manera mucho más centralizada. Esto significaba que las industrias civiles podían ser transformadas en industrias militares si así lo requería la situación. De esta manera, fábricas que antes producían bienes de consumo, como automóviles, fueron rápidamente reconvertidas para producir tanques, aviones, barcos y municiones. La General Motors, por ejemplo, pasó de fabricar coches a producir motores de aviones y vehículos militares.
Chrysler fabricó fuselaje de aviones. Packard también fabricó motores de avión y la Ford hacía bombarderos B-24. De hecho, la fábrica de Ford, conocida como la Willow Run Bomber, se convirtió en la mayor fábrica del mundo. Además, se establecieron varias oficinas y agencias para coordinar y gestionar este esfuerzo de guerra sin precedentes. Una de ellas fue la Oficina de Administración de Producción, la OPA, la cual era responsable de regular los precios y el racionamiento de productos esenciales como la gasolina, el caucho, el azúcar o la carne. El objetivo era evitar la inflación y asegurar que tanto los civiles como los militares tuvieran acceso a los recursos necesarios. También se creó en enero del 42 el War Production Board, el WPB, que supervisaba la conversión de la economía civil a una economía de guerra. Esta agencia tenía la autoridad de asignar materiales críticos, limpiar la producción de bienes no esenciales y priorizar la producción de equipos militares. Y por último, también se creó la Office of War Mobilization, la OWM, que coordinaba todos los aspectos del esfuerzo de guerra, desde la producción industrial hasta el trabajo y los recursos naturales. Y es posible que ahora os estéis preguntando, ¿y cómo pagó el gobierno todo esto? Pues de dos maneras, pidiendo dinero prestado y subiendo los impuestos. El dinero se pidió prestado a las propias empresas estadounidenses e incluso a los ciudadanos. Para ello, se emitieron bonos de guerra y se hicieron un montón de campañas en televisión, cine y radio en las que se apelaba al patriotismo y se alentaba a los ciudadanos a comprar estos bonos. Frases como "Every bond you buy is a bullet in your best friend's gun", es decir, cada bono que compras es una bala en el arma de tu mejor amigo, o "Every drop counts", cada gota cuenta, se repitieron hasta la saciedad por todos los rincones de Estados Unidos. Como decía antes, otro componente crucial fue el aumento de impuestos. La Ley de Ingresos de 1942 aumentó mucho los impuestos sobre las ganancias personales y el impuesto sobre los beneficios de las empresas, e incluso se introdujeron medidas como la retención de impuestos sobre los salarios, algo que ya nunca nos dejaría. El impacto de estas medidas fue muy rápido. La producción industrial estadounidense se disparó. En 1941 la producción de aviones era de aproximadamente 19.000 unidades, pero para 1944 esta cifra había aumentado a más de 96.000 aviones anuales. De manera similar, la producción de tanques, barcos y municiones alcanzó cifras récord. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria norteamericana suministró casi 2/3 de todo el material militar aliado producido, lo cual incluye 297.000 aviones, 193.000 piezas de artillería, 86.000 tanques y 2 millones de camiones. La planta de Ford llegó a producir un bombardero B-24 de largo alcance que tenía 1,5 millones de piezas cada 63 minutos. En otoño de 1943, todos los barcos estadounidenses perdidos durante el conflicto habían sido reemplazados. Durante toda la guerra se produjeron 1.200 barcos militares y se producía un buque carguero Liberty cada 4 días y 15 horas. También se creó el primer programa nuclear de la historia. Se produjeron 7 millones de armas de fuego, 23.000 lanchas de desembarco y se producía un jeep cada 9 segundos. Otro problema al que tuvo que hacer frente el gobierno estadounidense era la falta de mano de obra. Y es que millones de jóvenes estadounidenses engrosaron las filas del ejército. Para suplir esta mano de obra se incorporó masivamente a la mujer a la industria. Así nació el icónico personaje de Rosie the Riveter, que simbolizaba a las mujeres que trabajaban en las fábricas de municiones. También se añadieron a la industria miembros de minorías como latinos o afroamericanos que hasta entonces habían estado mayoritariamente apartados de toda la labor industrial. De hecho, el presidente Roosevelt emitió una orden ejecutiva en 1941 que prohibía la discriminación racial en la industria de defensa y estableció el Comité de Prácticas Justas en el Empleo. Esta orden fue un paso importante hacia la igualdad laboral y sentó las bases para el movimiento de derechos civiles de las décadas siguientes. Hasta los niños participaban en actividades como la recolección de materiales reciclables para que estos pudiesen ser utilizados en la industria. También un montón de familias se trasladaron del campo a la ciudad, y ciudades como Detroit vivieron un auténtico auge al calor de la industria militar. Si bien la Unión Soviética fue clave para acabar con Alemania, poniendo más de 20 millones de muertos encima de la mesa para acabar con el Tercer Reich, Estados Unidos también hizo lo propio aportando su dinero y su industria. En total, Estados Unidos suministró más de 50.000 millones de dólares, es decir, el equivalente a alrededor de 700.000 dólares actuales, en ayuda a sus aliados. Los convoyes de cargueros estadounidenses fueron claves para que Reino Unido pudiera sostener su esfuerzo de guerra y derrotar a Alemania en la Batalla de Inglaterra
y en el norte de África. Los tanques y camiones suministrados por Estados Unidos también fueron claves para que la Unión Soviética pudiese lanzar ofensivas decisivas como la batalla de Kursk o la operación Bagration. El sistema financiero estadounidense, relativamente intacto en comparación con las economías devastadas de Europa, se convirtió en una fuente esencial de financiamiento para los aliados. Esto permitió a los países europeos mantener sus economías en funcionamiento y continuar resistiendo la ofensiva de las potencias del eje. De la Segunda Guerra Mundial salieron inventos militares que luego serían aplicados al mundo civil. El sonar, el radar, la energía nuclear, la producción masiva de penicilina o las primeras computadoras electrónicas fueron algunos de los hijos de este gran conflicto. Sin embargo, el mayor cambio que la Segunda Guerra Mundial trajo al mundo fue el ascenso de Estados Unidos como la indiscutible potencia mundial. La transformación industrial que experimentó Estados Unidos le dio una ventaja insalvable para el resto de potencias. Además, el país se preparó para la globalización con la construcción y modernización de fábricas, ferrocarriles, puertos y todo tipo de infraestructuras esenciales, que continuaron impulsando el crecimiento económico después de la guerra. Desde entonces, Estados Unidos también ha continuado siendo la principal potencia militar del mundo, y la ayuda brindada a Europa a través del Plan Marshall y la creación de instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial promovieron la influencia política y económica de Estados Unidos a nivel mundial. La inversión en ciencia y tecnología durante la guerra continuó en la posguerra, con Estados Unidos liderando campos como la electrónica, la aeronáutica, la computación o la medicina. Todo este enfoque llevó a la creación de industrias de alta tecnología, incluyendo la informática y las telecomunicaciones, que impulsaron el crecimiento económico y la competitividad global. La Segunda Guerra Mundial despertó un gigante que desde entonces no se ha vuelto a dormir. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.